días, queridos alumnos y alumnas. Vamos a dar inicio a una nueva clase de este día jueves, ¿ya? Clase de lenguaje y comunicación. Y como es costumbre en nuestro colegio, vamos a empezar con una pequeña oración, ¿ya? Así que ahí ustedes en sus puestos, en sus casitas, van a juntar sus manitos y van a repetir en su cabecita después de mí. Señor, le damos gracias por un nuevo día de vida que usted nos da, por permitirnos disfrutar de nuevo de este día, de un día más, junto a mi familia, junto a mis seres queridos, de poder asistir a estas clases virtuales junto a mi profesor, junto a mis compañeros. Quiero pedirte que por favor nos cuides a todos y a cada uno de nosotros, cuides a los profesores, a los directivos y a todas las personas que trabajan en el colegio, a mis compañeros, a las familias de ellos, a mi familia y a todas las familias del mundo. Ayúdanos a salir adelante pronto de esta situación. Ayúdame a portarme bien en clases, ayúdame a seguir las instrucciones del profesor, a ser respetuoso y a ser cada día un mejor compañero, hijo, hermano, familiar, una mejor persona. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, chicos. Ahora también, como es costumbre en nuestro colegio, vamos a resaltar la fortaleza del carácter, que es soy constructivo. Y la frase para hoy día es, cuando tengo conflictos con otros, busco una solución en la que todas las partes ganen. ¿Cierto? Cuando nosotros tenemos conflicto con alguien, la idea de esto no es que nosotros tengamos o terminemos, ¿cierto? Una discusión más enojado de lo que la empezamos. La idea es generar una instancia en donde nosotros podamos llegar a un acuerdo, podamos encontrar una solución de manera constructiva, dando nuestros puntos de vista y haciendo entender a la otra persona que nos equivocamos y que la otra persona también se equivocó para así fomentar y construir una nueva relación aún más fuerte que la que ya tenía. ¿Ya? Porque esto hacen las personas constructivas. Normas de la clase, las mismas que ustedes conocen, pero que nunca está de más resaltarlas. Asistir puntualmente a las clases se les esperará 5 minutos y si no llegan a esa hora no van a poder ingresar a la clase y quedarán ausentes. 2. Respetar los turnos de habla. 3. Apagar los micrófonos para evitar el ruido ambiente, encenderlos solo cuando el profesor lo indique. 4. Mantener la cámara siempre encendida e ingresar a Zoom con el nombre real. 5. Levantar la mano cuando quieras dar tu opinión. 6. Prohibido realizar acciones no dictadas por el profesor. 7. No burlarse de los compañeros y escuchar con respeto las opiniones. 8. Está prohibido comer durante las clases y tener mascotas o juguetes en ellas. 9. Al presentarte a las clases debes estar aseado y con ropa adecuada para una clase escolar. Y por último, 10. El estudiante que se le llame la atención en más de 3 ocasiones será eliminado de la clase y solo podrá entrar a la siguiente y quedará registrado en el cuaderno de vida del profesor. Ya esas 10 normas establecidas que ustedes ya conocen y que cada día respetan más y más. Antes de empezar, vamos a realizar un pequeño hacer ahora, ¿cierto? Que es costumbre también para nosotros, en la cual ustedes van a tener que abrir su CT o cuaderno de trabajo en la unidad número 2 y van a leer el texto que aparece en la página número 17 y 18 que se llama El Trineo. Luego van a responder la actividad que aparece a continuación. El texto está en dos partes. En la página 17 aparece una parte y en la página 18 aparece otra. Esta es la primera parte, ¿cierto? Página 17, el trineo. Y esta es la parte número 2, que está en la página 18. Luego de leer estas dos partes del texto, ustedes van a contestar esta pregunta de alternativa que una sola es la correcta, ¿ya? ¿Cuál es el propósito del autor al escribir el texto? ¿Con qué objetivo el autor escribe este texto? ¿Ya? Y tienen que responder ahí. Ahora, perdón, quiero que observen la siguiente imagen y que reflexionen en torno a ella y luego compartan sus opiniones con el curso. Respondan algunas preguntas que el profesor les va a hacer también. Por ejemplo, miren acá. Aparecen estas imágenes. Obsérvenlas, ¿cierto? Miren cómo están ahí. Observen lo que están haciendo primero la persona que está arriba del toro, ¿cierto? ¿Qué está trasladando? ¿Qué hace? Observen ahí lo que están haciendo esas personas egiptas ahí, ¿cierto? O miren acá abajo los que están con el reno y miren la otra persona que está ahí con ese trineo, ¿cierto? Entonces, en relación a esta imagen, ¿qué nueva información sobre los trineos nos entregan estas imágenes? Porque en el texto anterior nosotros leímos sobre los trineos, pero estas imágenes, las 4 acá, a lo mejor nos están entregando más información que el texto quizás no nos entregaba. Y si nos entregan nueva información, ¿qué información nos están entregando? Recordemos un poquitito lo estudiado para activar conocimientos. ¿Quién recuerda lo que es el ambiente en una narración? ¿Recuerdan ustedes qué es el ambiente en una narración? ¿Qué sabemos del ambiente de la novela Stone Fox?
según lo que hemos leído en los dos primeros capítulos. ¿Cómo es el ambiente de esta novela? La clase de hoy día, jueves 29 del año 2021, ¿cierto? El objetivo es describir el ambiente del capítulo 3 e inferir los cambios que tienen los personajes usando la información del texto. Esta es la información, o sea, este es el objetivo de la clase, ¿cierto? Y ahí están los datos del profesor, clase número 4 de la unidad número 2. Vamos a recordar qué es el ambiente de una historia. El ambiente de una historia, o el ambiente de una narración o historia contada, ¿cierto? Es el espacio en donde se mueven los personajes y donde ocurre la acción de una historia. El ambiente puede ser la selva, puede ser un bosque como Caperucita Roja, o puede ser un castillo, ¿ya? Como ocurre en los cuentos medievales. O la selva, ¿cierto? Como ocurre en el cuento La Ley de la Selva, por ejemplo. También pueden ser espacios más pequeños, como por ejemplo una playa, un río, un lago, el océano, un espacio más grande, una casa, ¿ya? Por dar un ejemplo. Los cambios en los personajes. En una historia o narración, los personajes de estos o de estas historias evolucionan, presentando cambios durante su desarrollo. Es por eso que a veces un personaje puede mostrar ser heroico y luego, por acciones que ocurren en la historia, su rol cambia a villano. Como por ejemplo el caso del texto La liebre y la tortuga, en donde primero la liebre es muy orgullosa, ¿cierto? Es muy sobrada, es muy creída, ella se cree lo mejor, pero después cuando la tortuga le gana, la liebre pasa a ser un personaje más humilde, más aterrizado, ¿cierto? Más sencillo. ¿Por qué? Porque aprendió una lección. O también la película Monster Inc., en donde los personajes en un principio están destinados solamente para asustar a las personas, pero después de que los personajes conocen a una humana, a la niña, a Blue, ¿cierto? Blue me parece que se llamaba, o Boo se llamaba la niña, los personajes se ponen tiernos, se vuelven más humanos, les gusta compartir con las personas, etc. Lo mismo pasa con la película Los Vengadores, los que son más amantes de las películas de acción de superhéroes. Los Vengadores, en un principio, Iron Man, ¿cierto? Era un personaje que solamente se dedicaba a crear armas para que el mundo las comprara y se pudieran atacar entre ellos, pero después él se da cuenta de cómo sus, eh, sus armas causaban un mal y después él se transforma en un héroe que evita o trata de impedir que esto ocurra. O los que conocen, por ejemplo, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, ¿cierto? Yo soy fanático de esos monos. Eh, Vegeta era un personaje que llegó a la Tierra siendo un villano que quería acabar con Goku, con toda la gente, destruirla y matar a toda la gente. Pero con el transcurso del tiempo, Vegeta tuvo familia en la Tierra, se puso a vivir en la Tierra y ahora lucha por proteger a la gente que vive en la Tierra e incluso a la gente que vive en otros planetas. ¿Ya? Ahí hay cambios de cómo son los personajes en un principio y cómo las acciones que van ocurriendo en la historia ocurren, cómo las acciones que ocurren en la historia modifican el comportamiento o la conducta de los personajes, ¿ya? Ahora, ¿cómo inferir los cambios que tienen los personajes? Y esto ustedes lo tienen que anotar en su cuaderno. ¿Cómo inferir los cambios que tienen los personajes? Para poder inferir los cambios que tienen los personajes, nos preguntaremos lo siguiente. Primero, ¿qué hace el personaje en esta parte de la historia? ¿Qué habría hecho antes el personaje frente a esto? ¿Y cómo cambió el personaje? ¿Ya? Esto lo tienen que escribir en su cuaderno, ¿ya? Todo esto. Continuemos con la lectura del capítulo de la novela Stone Fox. Ahora vamos a continuar con la lectura del capítulo 3 que se llama Centella. Escuchen atentamente la lectura del profesor. El profesor puede hacer preguntas de reflexión, así que deben estar atentos. Observen cómo es la lectura del profesor para que luego ustedes imiten en su proceso lector. Cómo es la entonación, cómo se detienen los puntos en las comas, cómo lee cuando aparecen preguntas, cómo lee cuando aparecen exclamaciones. Dice así. 3. Centella. En Wyoming, cuando es invierno, es fácil adivinarlo. La nieve lo cubre todo. Los árboles, las casas, las carreteras, los campos y hasta las personas si permanecen afuera el tiempo necesario. No se trata de una nieve sucia, sino de una nieve limpia y suave que cubre como un manto todo el estado. El aire es cristalino y fresco y los ríos están todos helados. Es muy divertido estar afuera y ver cómo los copos de nieve caen suavemente deslizándose por el borde de tu gorra mientras oyes al mismo tiempo el crujido de la nieve fresca bajo tus botas. El invierno en Wyoming puede ser la época más bonita del año si estás preparado para ello. En relación a esta parte de la novela, ¿cómo se describe el ambiente donde ocurre la historia en esta parte?
¿Cómo es el ambiente? ¿Es un ambiente soleado? ¿Es un ambiente frío? ¿Nieva mucho? ¿Nieva poco? ¿Llueve? ¿No llueve? ¿Cómo es el ambiente de acuerdo a lo que yo les leí? ¿Ya? Reflexionen eso en su cabeza. Continuemos con la lectura. Dice, Willy estaba preparado. Había cortado suficiente leña. No pasarían frío. Había almacenado suficiente comida. No pasarían hambre. Le había preguntado al señor Lester, el de la tienda, cuánta comida había comprado el abuelo el año anterior, y él compró la misma cantidad. Sería más que suficiente porque por aquellos días el abuelo comía muy poco. Me voy a detener en esta parte. Y aquí es cuando yo voy a analizar cómo han cambiado Willy y el abuelo basándome en las tres preguntas anteriores y quiero que pongan atención. Lo primero que yo me pregunto es, ¿qué hace el personaje en esta parte? Como me pregunta por Willy y el abuelo, yo voy a analizar cómo era Willy y el abuelo, ¿qué hacen en esta parte? Por ejemplo, en esta parte, lo que yo acabo de leer, dice que Willy compra el alimento para el invierno y había cortado la leña para poder calentarse en el invierno. Eso es lo que hace Willy. ¿Cómo es el personaje del abuelo en esta parte? El abuelo come muy poco y no hace nada, porque aquí me dice, eh, sería más que suficiente porque por aquellos días el abuelo come muy poco y no hace nada más. Y lo de Willy, que compra el alimento para el invierno y que había cortado leña para el invierno, aparece acá. Willy estaba preparado, Willy había cortado suficiente leña, no pasarían frío, y había almacenado suficiente comida, no pasarían hambre. Ahí están las dos respuestas. ¿Qué habría hecho antes el personaje frente a esto? Willy estaría preparándose para volver al colegio en vez de preocuparse por almacenar comida o leña, y el abuelo se hubiese preocupado de preparar todo para la llegada del invierno, ¿cierto? Porque el abuelo, debido a que se enfermó y que estaba muy, muy grave, no podía hacer las labores que hacía antes y las tuvo que hacer Willy, ya que Willy era el único familiar que tenía. ¿Cómo cambió el personaje? Ahora Willy es responsable de llevar la casa, debido a que el abuelo está enfermito, ¿cierto? Willy es el responsable de cuidar y de llevar las cosas de la casa, de la cosecha y de cuidar a su abuelo. ¿Y cómo cambió el personaje? Ahora el abuelo, en vez de hacer las cosas que le correspondían hacer, que era cuidar de la casa y la cosecha, estaba a cargo de Willy y por lo tanto estaba enfermo, no podía hacer nada. Continuamos con la lectura del capítulo, de esta parte del capítulo. La llegada de la nieve, ya a principios de octubre, también significaba la vuelta al colegio, pero al pequeño Willy no le importaba. Le gustaba ir al colegio, aunque su profesora, la señorita Williams, le había dicho un día al abuelo, en lo que a mí se refiere, ese muchacho suyo hace demasiadas preguntas. El abuelo se había reído y había respondido, ¿cómo quiera que aprenda si no pregunta? Después, más tarde, el abuelo le había dicho a Willy, si tu profesora no lo sabe, me lo preguntas a mí. Si yo no lo sé, se lo preguntas a la bibliotecaria. Si la bibliotecaria no lo sabe, entonces quiere decir que has conseguido hacer una buena pregunta. Actividad de práctica guiada. Respondan las siguientes preguntas de reflexión planteadas por el profesor. Luego sigan escuchando la lectura hecha por el profesor. En relación a lo que hemos leído en estas clases, ¿qué significa la palabra obstáculo? Recordemos qué significa la palabra obstáculo. Ustedes lo deben saber ya porque lo vimos en una clase y en el texto ha ido saliendo esta palabra y la hemos ido infiriendo de acuerdo a las características que el texto nos ha ido dando. ¿Qué obstáculos se le presentan a Willy según lo que dice el texto en esta parte que yo les he leído? ¿Qué obstáculos tiene? Usan la información que acabamos de leer. ¿Cómo vence esos obstáculos usando la información que acabamos de leer? ¿Cómo vence esos obstáculos Will? ¿Ya? Según lo que yo les acabo de decir. Sigamos con la lectura del texto. Dice, el abuelo le había enseñado muchas cosas al pequeño Willy, pero ahora Willy estaba solo. Cada mañana se levantaba y encendía el fuego. Después preparaba una papilla de harina de avena para desayunar. Se la comía. Centella también se la comía. El abuelo también. El abuelo lo alimentaba dándole la comida a cucharadas. Después del desayuno, Willy enganchaba a Centella al trineo. Se trataba de un viejo trineo de madera que el abuelo había comprado a los indios. Era tan ligero que Willy lo podía levantar con una mano, pero era fuerte y resistente. Willy se subía de pie en el trineo y Centella lo arrastraba a lo largo de 8 kilómetros por los campos cubiertos de nieve hasta llegar a la escuela, que se encontraba en las afueras del pueblo. A Centella le encantaba la nieve. Esperaba todo el día pacientemente junto al edificio de la escuela. A Centella le encantaba la nieve. Esperaba todo el día pacientemente junto al edificio de la escuela. Y el pequeño Willy nunca perdía la oportunidad de correr afuera entre clase y clase para jugar un rato con su amiga. A la salida del colegio,
se iban al pueblo de Jackson y hacían recados. Iban a la tienda de Lester a por provisiones o a correos o al banco. En relación a esta parte del texto, respondan usando sus paneles, ¿ya? Vamos, les voy a volver a leer esta parte. Miren acá y ustedes en sus paneles van a responder usando estas 3 preguntas. El abuelo le había enseñado muchas cosas al pequeño Willy, pero ahora Willy estaba solo. Cada mañana se levantaba y encendía el fuego. Después preparaba una papilla de harina de avena para desayunar. Se la comía. Centella también se la comía. El abuelo también. El abuelo la alimentaba dándole la comida a cucharadas. Entonces, primero, ¿qué hace el personaje en esta parte? ¿Ya? Me estoy refiriendo a Willy, ¿cierto? Y al abuelo. ¿Qué hace el personaje en esta parte? Willy y el abuelo. ¿Qué habría hecho antes el personaje ante esto? ¿Qué habría hecho antes Willy y qué habría hecho antes el abuelo? ¿Y cómo cambió el personaje? Es decir, ¿qué hace el personaje ahora? ¿Cierto? O qué hace claro, ¿qué hace el personaje ahora? Y qué hace el personaje tanto de Willy, ¿cierto? En relación a lo que hacía antes, ¿cierto? Y lo que hace ahora. Ya también tanto hablando de Willy y del abuelo. ¿Ya? Voy a continuar con lo que me faltó leer aquí abajo, que decía, Willy tenía $50 en una libreta de ahorro. Cada mes el abuelo depositaba el dinero que Willy se había ganado trabajando en la granja. No me des las gracias, decía el abuelo. Tú te lo has ganado. Eres un pequeño gran trabajador y estoy orgulloso de ti. El abuelo quería que el pequeño Willy fuera a la universidad y recibiera una buena educación. Y Willy todo lo que quería era hacer cultivar patatas, pero respetaba tanto a su abuelo que haría lo que él quisiera. Si algún día no tenían que hacer recados, Centella arrastraba a Willy por la calle mayor arriba y abajo. Al pequeño Willy le encantaba observar a los transeúntes, especialmente a los señoritingos de ciudad, como los llamaba el abuelo, porque según el abuelo no sabían qué diferencia existe entre una patata y un cacahuate, y sus manos eran rosadas y suaves como las de un bebé. Era imposible no reconocer a los señoritingos de ciudad. Eran los que siempre parecían ir de boda. Y me detengo aquí. Infiramos, ya vamos a hacer una inferencia. Los señoritingos de ciudad eran los que siempre parecían ir de boda. Me voy a detener en esta pequeña frase. ¿Qué querrá decir esta frase? Piensen ustedes, ¿qué querrá decir esta frase? ¿Ya? Yo por mientras voy a continuar con la lectura. Cada día, un poquito antes de las 6, Willy estacionaba su trineo frente a la vieja iglesia de la calle Mayor. Una vez más, aguardó ese día, a la hora justa, con los ojos fijos en el gran reloj que se veía allá en lo alto. Centella también aguardaba con las orejas tiesas, los ojos alerta, las patas ligeramente flexionadas, lista para arrancar. ¡Bong! A la primera campanada de las 6, Centella se precipitaba hacia adelante con tal fuerza que Willy salía despedido del trineo. Enfilaban la calle mayor todo recto mientras los patines del trineo apenas rozaban la nieve. Cuando giraban a la derecha por la carretera norte, solo se veía algo como un gran borrón. Y antes de que el reloj de la iglesia hubiera terminado de dar las 6 campanadas, ya estaban casi fuera del pueblo. ¡Corre, Centella, corre! Se oía la voz del pequeño Willy gritar en medio del ocaso nevado. Y ya no creo que Centella corría. Había hecho esta carrera cientos de veces y conocía de memoria el lugar donde estaba cada árbol caído y cada barranco escondido, lo que le permitía correr a una tremenda velocidad aunque estuviera anocheciendo y aumentase el peligro. Willy aspiraba el aire frío de la noche y sentía el aguijón del viento contra su rostro. Desde luego se trataba de una carrera contra el tiempo, una carrera contra ellos mismos, una carrera que siempre ganaban. El pequeño edificio que tenían enfrente ya era la granja del abuelo. Cuando Centella la vio, reunió todas las fuerzas que le quedaban y avanzó con tal velocidad que el trineo parecía elevarse del suelo y volar. Voy a seguir con la lectura. Cuando llegaron a la granja, ambos estaban tan exhaustos que ninguno se dio cuenta ni advirtió la presencia de un caballero que estaba entrando a la casa. Actividad práctica independiente. Completar de manera individual la actividad número 2 del CT en la página número 18. Se revisará la actividad en conjunto. Dice, actividad 2. Y esto lo tienen que hacer ustedes solitos, ¿ya? Y fíjense aquí, quiero que identifiquen qué tipo de modelo RICE vamos a tener que usar para responder esta pregunta. Si dice, ¿piensas que Willy es un buen nieto? Tendré que usar el modelo RICE de conocimiento o el modelo RICE
de opinión. Si me dice piensas, ¿me estará pidiendo una opinión o me estará pidiendo buscar algo en el texto? ¿Ya? Usa la información que leíste en este capítulo para fundamentar tu respuesta. Escribe tu respuesta usando el modelo RISE, ¿ya? Primero, la R, ¿cierto? Tengo que sacar parte de la pregunta para responder. La I, incluyo mi opinión o la respuesta dependiendo de si esto es una pregunta de opinión o conocimiento. Eso tienen que identificarlo ustedes. La C, cito la evidencia textual que me da el texto para fundamentar mi respuesta. Y la E, explico la evidencia. ¿Ya? Ahí está. Antes de finalizar, reflexionemos. ¿Qué hicimos hoy? Hoy día nosotros aprendimos a identificar el ambiente de una historia, ¿cierto? Y además inferimos cómo cambian los personajes en una historia de acuerdo a los hechos que van ocurriendo. ¿Cómo lo hicimos? A través de 3 preguntas. ¿Cuáles eran esas preguntas? Las preguntas eran, ¿qué hace el personaje en esta parte? ¿Qué habría hecho antes el personaje frente a esto? ¿Y cómo cambió el personaje? ¿Ya? Esas 3 preguntas nos hicimos. ¿Y cómo se relaciona lo que leímos hoy de la novela con el tema y la pregunta de la unidad? Recuerden que la pregunta de la unidad es cómo nosotros podemos aprender o podemos resolver o sobrellevar los obstáculos. ¿Cómo se relaciona lo que leímos hoy de la novela con el tema? Claro que se relaciona porque nos están explicando en la novela cómo Willy y su abuelo sobrellevaron algunos obstáculos y cómo ellos lograron cambiar o pasar estos obstáculos para su propio beneficio. Y la pregunta de la unidad está relacionada en cómo poder resolver obstáculos, ¿ya? A continuación, lean en silencio el final del capítulo 3 de la novela. Ustedes leen esta parte, ¿cierto? Que es el final ya del capítulo 3 de la novela. Ustedes pueden ponerle pausa al video, ¿cierto? Leerlo y pongan mucha atención a la parte que está escrita con color naranjo. Reflexionemos en relación a esta parte, dice. ¿Por qué creen ustedes que la última parte de este capítulo está subrayado de color naranjo? ¿Por qué creen ustedes que está subrayado de color naranjo o está escrito con color naranjo? Por algo será. Ya piensen ahí ustedes. Actividad final, ticket de salida. Copien el siguiente ticket de salida en sus cuadernos, escríbanlo con letra redonda y clara. Una vez que terminen, sáquenle una foto y envíenselo al profesor. Este es el ticket de salida. Usa la información que leímos en este capítulo de la novela para completar la tabla que está a continuación. ¿Cómo era el abuelo antes de caer enfermo? ¿Cómo era el abuelo? Según lo que hemos leído, ¿cómo era el abuelo? ¿Y cómo es el abuelo ahora, una vez que está enfermo? ¿Ya? Me tienen que responder esas 2 preguntas. Primero, ¿cómo era el abuelo antes de caer enfermo? ¿Y cómo es el abuelo ahora? ¿Ya? Y esa es la clase de hoy día, chiquillos. ¿Ya? Recuerden anotar el concepto que yo les dije porque les va a servir cuando yo les diga repasen la materia para la prueba, repasen cuáles son las preguntas para inferir cómo se identifica el ambiente, cómo se infieren los sentimientos de los personajes, cómo se infiere cuando el personaje cambia a lo largo de una novela. Tienen que tener todo eso ya porque les va a servir y mucho. ¿Ya? Esta es la clase de hoy día. Espero que no tengan problemas en comprenderla. Si tienen algún problema, me hablan, no hay problema en eso. Y les deseo que tengan un muy, muy buen día jueves. Un abrazo, cuídense mucho, un beso. Chau, chau.